Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Miércoles 29 de abril de 2015, Jesús Ángel Benito, como cada mañana desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 46 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar le damos un vistazo al calendario macroeconómico para destacar los eventos y los datos macro que nos encontraremos a lo largo de la jornada. Festivo en Japón. Todo en horario GMT a las 6 el indicador VS de consumo, dato final del mes de marzo desde Suiza. A las 9 el boletín económico desde la zona euro. Tendremos desde Alemania el IPC, previsión para el mes de abril. A las 12:00. Atentos sobre todo con el DAX alemán y los cruces con el euro. A las 12:30 en preapertura americana empezamos ya con los datos macro fuertes del día. Previsión del PIB para el primer trimestre del presente año desde Estados Unidos. Atentos a las 12:30 con los cruces del dólar americano. Dos datos de mediano impacto tenemos a las 14. Mejor dicho, uno, variación de ventas de viviendas pendientes del mes de marzo. Y el plato fuerte de la jornada nos llegará a las 18:00 con la decisión de tipos de la FED. Decisión de tipos de la FED, nos esperan cambios de ese 0,25%, pero como siempre comentamos, por si acaso habrá que protegerse en esos horarios con los cruces del dólar americano y en general en todo el mercado y en todos los índices bursátiles. También tendremos decisión de tipos de interés a las 21:00 desde Nueva Zelanda. Para finalizar, 23:05 la confianza del consumidor desde el Reino Unido del mes de abril y la previsión de la producción industrial del mes de marzo desde Japón a las 23:50. Como ven, un calendario macroeconómico muy nutrido, sobre todo estaremos muy centrados de los datos que nos lleguen desde Estados Unidos, esa previsión de PIB y sobre todo la decisión de tipos de interés por parte de la FED a las 18:00 ya en horario americano avanzado. Bueno, vamos a ver desde un punto de vista técnico qué es lo que nos ofrecen las cotizaciones de los principales pares de divisas en este inicio. Sesión asiática en estos momentos, preapertura europea, muy tranquila la cotización del euro dólar, como vemos, pegada a su precio de apertura de jornada, que hoy lo tiene en el 1,0968, se imanta totalmente en el mismo, sin fuerza para desprenderse de él. En estos momentos, como vemos, mantiene una imperceptible presión bajista de su precio de apertura del día. Si esta presión se hace más fuerte, el primer soporte de categoría intermedia lo topamos en el 1,0927. El principal soporte, al menos de sesión europea, viene delimitado por un nivel de corto. 1,0891, dos de categoría intermedia que servirían como nudos de enlace en el 1,0858 y 1,0817. Quebrada esta pieza, ya imprimiría presiones bajistas potentes para buscar una doble barrera. Nivel de corto 1,0767 que viene acompañado en el día de hoy por la directriz alcista de la misma categoría que nos viene desde mediados del mes de abril. Último soporte, atentos al mismo, doble barrera alcanzable estos niveles en el caso de que hubiera una subida de tasa de interés por parte de la FED o la previsión del PIB del primer trimestre desde Estados Unidos saliera muy por encima de lo esperado. Repito, solamente alcanzable esos niveles si los datos macro desde Estados Unidos favorecieran al dólar americano. Por la parte de arriba y desde un punto de vista técnico, si la cotización, sobre todo en horarios de apertura europea, que es cuando las cotizaciones empiezan a tener un poquito de ímpetu, un poquito de fuerza, si encontrar apoyos en el 1,0968, atacaríamos de nuevo la congestión de mediano largo del 1,1026. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria, sobre todo para recordar que es la pieza que en los últimos tiempos le está impidiendo el paso a la cotización durante varios días consecutivos, varias jornadas, desde mediados del mes de marzo, como vemos, ha intentado romper al alza el 1,1026. Es la pieza a vigilar para la cotización del euro dólar en medianos largos plazos y para negociaciones intradiarias nos ayudará a tomar decisiones. Atentos a esta pieza porque es vital, repito, y no solamente para negociaciones intradiarias.
1,1026. Otra resistencia de categoría intermedia que actuaría como nudo de enlace la topamos en el 1,1077, muy cerquita a una directriz bajista una directriz bajista de corto plazo. La última resistencia y principal de jornada, delimitada en un nivel de corto, 1,1135. Como vemos, muy alejado de la situación actual, niveles solamente alcanzables si tuviéramos unos datos de PIB desde Estados Unidos por debajo de lo esperado, que haría daño al dólar americano y en un primer momento tomaría presiones alcistas potentes haciéndole daño al dólar americano, revalorizando la cotización del euro dólar. Solamente alcanzable si no hubiera subida de tasa de interés por parte de la Fed y la señora Yellen hiciera algún comentario dañino para el dólar americano, pues también buscaríamos niveles superiores. De momento y para negociaciones inmediatas, el nivel que debemos de vigilar como todos los días, imprescindible siempre, precio de apertura de jornada 1,0968. Y no se olviden dónde tenemos el principal refugio, la principal fuerza para el día de hoy, 1,1026. Continuamos con la cotización del dólar yen. Siguen las mismas y veremos a ver si los datos macro que tenemos hoy desde Estados Unidos hacen ya salir del rango en el cual está inmersa la cotización del dólar yen. Parada todos los días, unas condiciones de mercado muy pobres, difíciles para la negociación intradiaria, en fin. Precio de apertura de jornada, 118,84. Se mantiene atrapado, imantado totalmente, sin dirección definida, simplemente con una ligera presión alcista, con unos apoyos imperceptibles en su precio de apertura del día. La primera R de categoría intermedia la topamos en los 119,10. Quebrada esta pieza, le imprimiría presiones alcistas hacia un nudo de enlace 119,43 y desde ahí directamente a la triple barrera que nos acompaña toda esta semana. Precio de apertura anual, congestión de largo y directriz bajista de corto plazo. Última resistencia y principal para la presente jornada 119,79. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende del precio de apertura, atacaríamos el nivel que le salva en los últimos tiempos. Nivel de corto respetado siempre por la cotización en los 118,51. Dos soportes de categoría intermedia que actuarían como nudos de enlace, 118,24 y 117,87. Quebrada esta pieza, el principal y último soporte del día viene delimitado por una congestión de mediano largo en los 117,57. Como vemos, a unos 130 puntos de la situación actual. La cotización del dólar yen generará movimientos de volatilidad extrema, aunque no sean recorridos muy amplios, pero sí tendrá condiciones de mercado de volatilidad extrema y, como comentamos, veremos a ver si es capaz ya de romper el rango estructurado que tiene la cotización durante todo este año 2015. Evidentemente, unos buenos datos de previsión de PIB revalorizarían a la cotización del dólar yen al mismo tiempo que si hubiera subida de tasas de interés por parte de la Fed. Continuamos con el dólar franco suizo y él continúa con la imantación totalmente en los 0,9552, con gestión de mediano plazo que ya lo tiene alquilado como eje central de operaciones que estructura un rango de corto plazo. Atentos al detalle porque, como ya hemos comentado en jornadas anteriores, mientras no abandone los 0,9552 nos olvidamos totalmente de presiones ni alcistas ni bajistas de corto plazo. El precio de apertura en el día de hoy lo tenemos un poquito por encima, en los 0,9562, franja de 10 puntos que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Como tal ya se está comportando. Mantiene una imperceptible presión bajista en estos horarios de preapertura europea. 0,9562 le da el apoyo. Primera R de categoría intermedia, 0,9599. Quebrada esta pieza, le imprimiría presiones alcistas hacia una doble barrera. Directriz bajista de corto, nivel intermedio, 0,9639. Última resistencia y principal de jornada, se la seguimos delimitando en la congestión de muy largo plazo, 0,9680.
Por la parte de abajo, las presiones bajistas únicamente vendrían determinadas si consigue posicionarse por debajo de la zona muerta, es decir, consigue posicionarse por debajo de los 0,9552. Soporte de categoría intermedia, 0,9514. Principal soporte de jornada, delimitado por una congestión de mediano plazo, 0,9465. Otro intermedio, como nudo de enlace, lo topamos en los 0,9434. A 130 puntos no le colocamos más. Ligera presión alcista, la congestión de mediano, 0,9552, tiene la clave y tiene la llave. Continuamos con el libra dólar y él continúa con la escalada alcista, como podemos ver en la imagen. Se mantiene por encima del precio de apertura del día en el 1,5332. Ni siquiera en el día de ayer unos malos datos de previsión de PIB para el primer trimestre le hicieron daño. En un primer momento, como es lógico y normal, un poquito de volatilidad extrema que lo único que hizo la cotización es buscar un apoyo firme, una confirmación eficiente del quiebre que había tenido el día anterior. Desde ahí, como vemos, pisando fuerte en esta congestión, nos quebró la siguiente, pisando fuerte también, y nos ha trasladado a la cotización hacia el 1,5332. Las condiciones de mercado son muy pobres a estas horas de la mañana. Atentos al precio de apertura, sobre todo para horarios de apertura europea, 1,5332. Si cede el precio de apertura, alimentaría presiones bajistas hacia la congestión de mediano, 1,5276. La imagen es esclarecedora. 1,5276, otro soporte de categoría intermedia que serviría como nudo de enlace, lo encontramos en el 1,5239. Principal soporte de jornada, 1,5200, muy cerquita de la directriz alcista de corto que en el día de hoy, dependiendo de la hora, nos pasaría en la zona del 1,5160. Como vemos, muy alejado de la situación actual. Por la parte de arriba, el escenario es el siguiente. Si no pierde el apoyo del precio de apertura del día, la primera R viene delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,5365. Directriz alcista de muy largo plazo. Atentos a la misma, importantísima. Quebrada, nunca confirmada, la peleará la cotización del libra dólar seguramente. 1,5407 nos pasa en el día de hoy. Quebrada esta pieza, directamente a la congestión de muy largo plazo, como última resistencia y principal de jornada en el 1,5465. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el precio de apertura, 1,5332. Continuamos con el AUD-USD y él también continúa con las presiones alcistas hasta que no ha llegado al refugio de muy largo plazo de los 0,8034, no ha quedado tranquilo. Ya está en su radio de acción y de aquí en adelante debemos de tenerlo en cuenta porque es lo que peleará la cotización del AUD-USD en secuencias de largos y muy largos plazos y para cortos plazos nos ayudará a tomar decisiones. El precio de apertura de jornada tiene la batuta, tiene el mando en estos horarios de preapertura europea. 0,7997. Ligera presión bajista, imperceptible. Primera pieza de soporte de categoría intermedia. 0,7957. Siguiente soporte delimitado en un nivel de corto. 0,7912. Otro soporte de categoría intermedia que actuaría como nudo de enlace en los 0,7865 y quebrada esta pieza alimentaría presiones bajistas ya muy potentes hasta el refugio de mediano largo plazo de los 0,7790 que confluye además con la directriz alcista de corto. Niveles solamente alcanzables si hubiera una maniobra por parte de la Fed de Estados Unidos. Por la parte de arriba el escenario es el siguiente. Tiene que remontar el precio de apertura de jornada 0,7997. Si lo consigue, nos topamos con el muro potente con gestión de muy largo plazo 0,8034, lo que respeta ya en las últimas horas la cotización del par. Quebrado al alza, los 0,8034 le imprimiría presiones alcistas hacia dos piezas de categoría intermedia que actuarían como nudos de enlace. 0,8077 y 0,8117.
Quebrado este nivel intermedio, nos llevaría ya, señores, señoras, nos aparece el precio de apertura anual, como siempre será clave vital 0,8160. Para negociaciones inmediatas, sobre todo por la parte de arriba, muy atentos al quiebre del precio de apertura del día, 0,7997 como primera R, como primer soporte, nivel intermedio 0,7957. Continuamos con la cotización del euro-yen, también atrapado en su precio de apertura del día a estas horas de preapertura europea. Punto de partida de jornada 130.34. Como vemos, circula por encima de la barrera psicológica de los 130. El primer soporte intermedio lo topamos en los 129.95. Principal de jornada, delimitado por una congestión de mediano plazo. Observemos los detalles del día de lunes día 27 y de ayer martes día 28. La imagen lo dice todo, es lo que le da el pábulo, el apoyo en las últimas horas. Principal soporte 129.47. Otro soporte delimitado por una doble barrera, nivel intermedio 129.04, directriz alcista de corto. Y desde ahí nos iríamos en busca de un nivel de corto plazo en los 128.49, muy alejado de la situación actual. Por la parte de arriba, el escenario es el siguiente. Tiene que remontar el precio de apertura del día, imprescindible, 130.34. Resistencia de categoría intermedia, 130.73. Siguiente resistencia y principal de jornada, directriz alcista de muy largo plazo que hoy nos pasa sobre los 130.14. Un nudo de enlace nos serviría para tomar decisiones en los 131.40. Atentos a esta pieza. La última resistencia delimitada en una congestión de mediano plazo en los 131.82, a unos 150 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene el precio de apertura del día, 130.34, y como niveles importantes la directriz de muy largo plazo que nos pasaría sobre los 131.14 y la congestión de mediano en los 129.47. Bien, acabamos el análisis del día de hoy, miércoles 29 de abril de 2015. Como siempre, les invito a visitar nuestra casa. Si tienen dudas, comentarios o necesitan información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías y le atenderemos con profesionalidad y con muchísimo agrado. Nada más, buen negocio, tengan cuidado con esos datos macro y con esos eventos, sobre todo con la decisión de tipos de la FED. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.